Así dijo Jehová el Señor: He aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová. Libro de Isaías, capítulo 49. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Retomando y dando continuidad a las dos primeras partes de este tercer episodio de la tercera temporada de Trascendamos el Podcast, quise iniciar colocándoles los dos textos de amor, como vimos, completa y totalmente cargados de todo el amor y ternura que emana del corazón de Dios para con quienes no somos parte del pueblo de su pacto o de su pueblo elegido. Y quise iniciar con estos dichos escritos en la Biblia con la finalidad de, en primer lugar, restregarle, sí, tal cual, restregarle en su cara a los que validan eso como digno de obedecer por fe, pues restregarles en su cara lo que realmente siguen, apoyan y validan con su fe puesta en tal aberración. En segundo lugar, para usted, agapao, usted que o no cree o simplemente nunca creyó, pues tuvo la fortuna de haber crecido entre ateos o libres pensadores. Y en tercer lugar, para que los que alguna vez lo creímos y lo validamos, pues nos fue inoculado como herencia de fe familiar cuando apenas éramos tiernos infantes, para que jamás olvidemos cómo fuimos manipulados por tan aberrante corriente, dogma y doctrina religiosa. Afortunadamente, algunos de nosotros ya llevamos unos décadas, otros década y un poco más, como es mi caso, otros algunos llevan años o meses, que logramos comenzar a responder a la fuerte vibración de la frecuencia que nos sintonizó en la senda de regresar a nosotros mismos, de descubrirnos, descubriendo cada vez un poco más, recordando también las formas como se nos engañó. Agradezcamos a nuestra esencia, a nuestro ser, que no se ha rendido y no ha dejado de procurar sacarnos de toda la trampa de esta Matrix de tercera densidad. Ahora, quisiera continuar diciendo algunas de las ideas que tuve que dejar en el tintero en el video de la segunda parte, el anterior. Quiero ahora sí expresar esas ideas para convidarlas con ustedes, pero antes quiero introducir un fragmento de un video de un luchador por la verdad, el periodista argentino Sebastián Salgado, del canal
data urgente al cual les invito a apoyar. Quiero mostrarles lo maravilloso que está sucediendo en los pueblos, en este caso, en el pueblo argentino. Veámoslo agapado. A pocos días de que Javier Milei se declarara el presidente más sionista del mundo, miles de manifestantes alzaron su voz junto a las banderas de Palestina, Líbano e Irán, rechazando los ataques contra estos pueblos desde la capital de la República Argentina. Se indigna muchísimo que el presidente Milei, que es un arrastrado de Trump y del imperialismo, esté por ir a visitar Israel, ¿no?, para volverse a solidarizar con el asesino de Netanyahu, mientras Israel no solo está ejecutando un genocidio brutal en Gaza, en Cisjordania, volviendo a legalizar la pena de muerte contra los palestinos, es decir, una pena de muerte con discriminación racial y étnica que nos da profundo asco. Además está bombardeando el Líbano, ¿no? ¿Por qué trajiste la bandera de Irán hoy? Porque considero de que hoy el enemigo fundamental es Estados Unidos e Israel, y el Estado que lo enfrenta armadamente es Irán. Por eso me parece que si bien Palestina y todos los demás estados oprimidos juegan un rol importante en esta contienda, Irán es un punto determinante. Estamos con Irán. Y aparte está afectando en Argentina. Argentina es enemigo de Estados Unidos y de Israel, no de Irán. Una resistencia que se nutre de la unidad del pueblo iraní y que convierte a este alto el fuego en una victoria popular. El pueblo iraní resiste. El pseudo acuerdo de paz que tuvieron que firmar, esa tregua de 2 semanas, es en parte un triunfo del pueblo iraní, que está resistiendo y que ha logrado poner al descubierto que el plan imperialista de Trump y de Netanyahu es criminal y que es, digamos, terminar con toda una población, como mismo Trump lo dijo, ¿no?, anunciando la amenaza de terminar con una civilización persa. El escudo humano que se armó ese mismo día para resistir posibles ataques tiene que ver con un pueblo que no se va a dejar amedrentar y que va a resistir para no ser una nueva colonia de Estados Unidos. El sionismo quiere avanzar en todo el territorio del Medio Oriente y Irán es hoy por hoy el único que puede frenar eso, obviamente desde el lugar de lo necesario para la liberación real de los pueblos de la zona. El ente sionista tiene que desaparecer, tiene que transformarse en otra cosa, en un territorio libre de colonialismo, de sionismo, de imperialismo, donde los pueblos elijan su forma política de organizarse con su propia autodeterminación. Irán hoy por hoy es la potencia que tiene el poder político y militar como para poder cambiar la ecuación que viene manejando la zona hasta este momento. Una nueva e imponente movilización en las calles de la ciudad de Buenos Aires para visibilizar la situación del pueblo palestino, en donde al mismo tiempo se reivindica la resistencia de la República Islámica de Irán en estos 40 días de guerra impuesta por parte de los Estados Unidos y el ente israelí. Sebastián Salgado, Info TV, Buenos Aires. Bravo, 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 pueblo argentino, bravo, pueblo palestino, viva Irán, viva el pueblo iraní, viva el pueblo palestino, viva el pueblo argentino, viva Irán. Ahora, centrándonos en el tema iniciado, hablemos de los objetivos de los agresores, usurpadores, sembradores del terror. En la parte 1 y la 2 ya he dejado claro el fin que persiguen. Sin embargo, hay que señalar cuáles son los objetivos y el porqué de los mismos. En un nivel un poco más visible, se podría decir el cambio de régimen. Lo que muchos no han logrado descifrar es que
la misión de Mr. Trumpeta no es la que él prometió en campaña, ¿no? Su misión es todo lo contrario. La debacle es el plan. El objetivo, o más bien uno de ellos, pues, es un gran abanico de objetivos, entendiendo que los principales no son propiamente de él, sino de sus amos, el sionismo. Lo que sí es que, por ejemplo, el delincuente de la Casa Blanca está sacando grandes dividendos e ingentes negociados que lo están catapultando a él y a toda la clase Epstein y a sus allegados a unos enjugadores ahora de entre los más grandes o las más grandes fortunas financieras. A otros simplemente los están metiendo en el mundo de los millonarios y de los grandes millonarios. Y esto no es solo por los grandes negociados con petróleo e hidrocarburos, sino en grandes negocios inmobiliarios, en grandes cantidades de dinero lavado proveniente de cosas innombrables. Otro de los objetivos es lograr que el país como tal, los Estados hundidos, no pague su impagable deuda externa, pública y privada. Y en el terreno de la guerra, pues, en realidad, él no tiene objetivo. Él solo está allí para cumplir el objetivo, valga la redundancia, la repetición de esta palabra, de los que sí lo tienen. El Deep State, al que según él venía a combatir. Los planes y otra vez los objetivos son de la nobleza negra veneciana y por supuesto de los oscuratis, que es el definitivo desboronar, desbaratar, destruir al país de las hamburguesas, como dice el agapao de Sin Mentiras, llevar al país de las hamburguesas a su ruina, a su caída total. Ese es el verdadero objetivo, el cual pocos han logrado discernir. El tipo no está desquiciado, no está loco. Él simplemente actúa de tal forma que lo haga parecer así, pues a su vez es su estrategia para que a la hora del juicio, que si queda algo de decencia en los políticos de ese país, deberían sentarlo en un juicio, pues él nunca irá a prisión, ya que en último caso será declarado incompetente mental y por tanto no lo meterán en prisión. Tome nota porque es muy probable que es lo que veamos suceder. ¿Por qué el sistema interno, el sistema judicial de los Estados Unidos no le ha parado el trote aún? ¿Por qué el Congreso no lo ha hecho? Son preguntas interesantes que cada uno debería de buscar de responder. Ahora, volviendo a lo que vimos que está sucediendo en Argentina, estoy seguro, y bueno, hay que decirlo, en España también, aunque con números muy menores, pero también llevan tiempo movilizándose y es lo que debería ya esta misma semana, desde ya mismo, deberían todos los pueblos en todas las naciones comenzar a marchar en masas, parar las naciones en manifestaciones de apoyo al pueblo y a las fuerzas iraníes, palestinas, libanesas, iraquíes,
yemeníes y a su vez exigir a los gobiernos someter no solo a Netanyahu Milekoski a la justicia internacional, sino también a cada uno de los dirigentes de la clase política del ente sionista ocupante. Escuchemos un informe dado en el canal El Chamuco Media por el historiador investigador Cristian Nadel en compañía de la excelente presentadora Carolina de Nova. En algunas ocasiones hemos visto cómo los sionistas de pronto salen con total euforia a las calles celebrando que su gobierno les permita violar prisioneros de guerra, o incluso reuniones multitudinarias, fiestas, romerías en las colinas frente a Cisjordania o frente a Suelo Gazatí, donde disfrutan en familia viendo cómo son bombardeados cientos de miles de seres humanos en los campos de concentración de Cisjordania y la Franja de Gaza. Hoy, hace unas horas, nuevamente celebran, ya que la Knesset, la Asamblea, el Poder Legislativo del ente sionista, ha permitido una ley en la cual podrán ajusticiar, asesinar a los palestinos que se encuentran en sus mazmorras, muchos de ellos sin ningún juicio previo, muchos de ellos, por supuesto, además, niños palestinos y también, por supuesto, libaneses. Vamos a entrar con la información, ya escucharon la introducción. El Parlamento israelí aprobó una ley que autoriza la aplicación de la pena de muerte contra prisioneros palestinos condenados por ataques que provoquen la muerte de ciudadanos israelíes. La iniciativa fue presentada por la diputada Limor Son Har Melech. No sabemos decir, pero no sé ni si es un nombre real para mí. No, todos estos nombres son reinventados, son en este proceso de hebraización o cananización de los nombres. Aunque no la conozco muy bien, aunque, bueno, hice un garbeo rápido, nació en el 79, o sea, tiene 46 años y tiene 10 hijos, porque hay que poblar los territorios ocupados. Y probablemente sea de Europa del Este, al igual que otros personajes de este partido, pero este partido Otzma Yehudit, que quiere decir fuerza o poder judío, es abiertamente supremacista, cercana a personajes tan nefastos como Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich y por supuesto Benjamín Milekoski alias Netanyahu. Claro que justo Itamar Ben-Gvir fue uno de los principales impulsores también de esta ley. La nueva legislación establece la pena de muerte para quien cause intencionalmente la muerte de una persona, obviamente israelí, en el contexto de un acto clasificado por ellos como terrorismo. Estipula que no podrá concederse ningún indulto ni conmutación de la sentencia, limitando cualquier intervención política o legal posterior. También introduce la pena capital obligatoria, es decir, sin necesidad de unanimidad judicial, y dispone que las ejecuciones se realicen mediante ahorcamiento en un plazo máximo de 90 días tras la confirmación de la condena. Estos invasores mataniños, que por cierto, tú como pueblo ocupado puedes hacer cualquier cosa necesaria, incluso tomar las armas para acabar con la ocupación, con el ocupante explotador, que en este caso por supuesto son los invasores judío-sionistas. Es legal, lógico y consecuente que un palestino enfrente justamente, si es con las armas y si elimina a alguno de estos terroristas invasores, es normal, como ocurrió en el contexto africano, como ocurrió por ejemplo en el contexto latinoamericano durante los procesos de emancipación de los pueblos en el siglo XIX y demás, ¿no? Obviamente tampoco sorprende absolutamente nada que esto ocurra, y más si vemos el historial desde hace 78 años por parte del ente sionista. De hecho, muchas de las imágenes que estamos viendo atrás habla de personajes que han hecho cosas atroces, porque la ejecución de prisioneros palestinos ha ocurrido siempre desde 1948. Por ejemplo, aquí tenemos a Ariel Schneyerman, alias Ariel Sharon, y al lado su estudiante, Benjamín Milekoski, alias Netanyahu. Este sujeto, por cierto, con las manos llenas de sangre, que junto al ejército sionista y la falange libanesa asesinaron a miles de palestinos y musulmanes libaneses en Sabra y Shatila. Eso no, ¿cuándo purgaron una condena? Obviamente nunca. Ni Sharon ni previamente otros personajes como los terroristas confesos Yeser Nitsky alias Shamir o Menachem Begin tampoco lo hicieron, ¿no? Entonces, 8 años, el fascismo está ahí desde que se funda el proyecto sionista. Porque de hecho estos dos personajes, Sharon
y Netanyahu forman parte del ala revisionista del sionismo, que es abiertamente fascista, cuya paternidad se le atribuye a un hombre llamado Vladimir Jabotinsky, que es el padre ideológico del Lehi, del Irgun, la pandilla Stern, grupos terroristas abiertamente fascistas y arabófobos y supremacistas. Este partido, por ejemplo, Otzma Yehudit, su lema es acabar con los árabes, tal cual, y no diferencia tampoco de palestinos, sirios, libaneses, acabar con los árabes, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, hay judíos árabes en este partido que vivieron cómodamente, históricamente, de sus tierras de origen, países como Siria, Líbano, Irak, etcétera, ¿no? No así Ben Gvir no es árabe, pero proviene de Irak, por ejemplo. Él es kurdo. Para esa gente que se continúa repitiendo esa estupidez de que los judíos son un pueblo, ahí se puede notar que tienen en común invasores de Europa del Este, como Benjamin Milekowski y Netanyahu, con un personaje como Itamar Ben Gvir, procedente del norte de Irak, del Kurdistán iraquí. Absolutamente nada, más que profesan la misma religión, no son un pueblo, son un grupo de invasores en un proyecto colonial, y de hecho, va a ser un poco redundante, pero no es un pleonasmo, pero es el fascismo del fascismo, el ala más extrema del sionismo, abiertamente operando sin ningún tapujo, ¿no? Donde van a poder colgar, por ejemplo, digamos que en una intifada, como ocurrió en la primera en los 80, en la segunda en los 2000, un niño palestino lanza una piedra e impacta el rostro, estoy citando un caso hipotético, el rostro de un militar sionista y muere desangrado, tal vez no el rostro, pero bueno, algo más. Ese niño automáticamente, sin enfrentar un juicio, que nunca los han enfrentado porque hay más de 5.000 niños en las mazmorras de los invasores judío-sionistas, ese niño automáticamente sería colgado, ejecutado, por defender su territorio y su tierra ancestral y a su familia. Entonces, y ahí podemos ver esto. Atrás de mí se encuentra esta porquería que de verlo me enferma. No es el único, ahí vemos al ucraniano. Algunos cambian su nombre, otros no, como ese es el caso de este sujeto, el invasor ucraniano Bezalel Smotrich, de la mano de este otro personaje, Orit Struk, ministra del ente sionista para asentamientos, o sea, para la ilegalidad. Y hay más, Daniela Weiss, no estamos hablando de un personaje nada más. Y por otra parte, ningún pueblo, al menos acá en Latán, debería permitir que en su suelo sea albergado los que huyen de la debacle de la tierra palestina usurpada bajo pasaporte israelí. Y esto no es para nada xenofobia, no es, como dicen los sionistas, disque antisemitismo. Los únicos verdaderos antisemitas son quienes atacan, roban, aterrorizan y han aterrorizado por ya 7 décadas a los pueblos sí semitas de Palestina y del Líbano. Además de esto, tengamos presente cuántos de estos asesinos no van a venir ahora en cubierta de refugiados cuando han asesinado a cualquier cantidad de niños, de mujeres, de ancianos, y saqueado los bienes y sodomizado incluso a muchos. Pero ellos no van a llegar aquí, por supuesto, con una bandera o con una maleta que cuando se abra nos muestre todo su hoja de vida, ¿no? Por supuesto que llegarán, como bien saben, fingiendo, mintiendo, siendo como siempre las víctimas. Mucho cuidado, agapao. Acá en el barrio, ya para ir cerrando este tercer episodio, pues es de destacar que el cambio de régimen sí se logró. El cambio de régimen, por ejemplo, en el estrecho del Golfo Pérsico. Pues antes nadie tenía que pagar por navegar el sitio. Ahora, gracias a la agresión aberrante y salvaje anglosionista gringa, ahora hay un nuevo régimen. Pagarle al gobierno iraní
para poder transitar el estrecho del Golfo Pérsico. En cuanto a lo nuclear, pues el ayatolá Ali Jamenei, el mártir, era precisamente quien garantizaba por medio de una fatua, entiéndase un decreto religioso del más alto nivel, en el cual él prohibía la construcción y la tenencia de armas nucleares para su país, Irán. Pero ahora, no solo ya no está quien los frenaba, sino que ahora, valga la redundancia, con tan salvaje agresión y ante el ejemplo de Corea del Norte, pues seguro pronto tendremos noticia de que Irán entra a ser parte de las potencias nucleares del planeta, teniendo armas nucleares. Y después, ¿no será precisamente el gran Israel el que surgirá? Será más bien el gran Irán, pues tras esto ya veremos cómo Irán va a pasar a ser, antes del 2036 por lo menos, la quinta o sexta economía del mundo. Y su agenda 2030 ahora sí que está en franca destrucción. En cuanto al Bretton Woods y el Sykes-Picot, ambos también mueren. Son varios los muertos que, sin proponérselo, Irán está llevando a la tumba, y con ello, sin que nadie lo viera venir, estamos viendo cómo se materializa ante nuestros ojos el verdadero pero ahora Irán ha tomado las riendas. Y será un reseteo a lo persa. No al estilo de Davos y su New World Order. Irán está salvando a la humanidad, sí. Los verdaderos libertadores ahora son los persas, algo de lo que tienen tradición ancestral. Bien, agapaos, hay mucha, pero mucha tela por cortar para siquiera comenzar a coser el traje de gala para celebrar los triunfos que tenemos a la vuelta, para lo cual debemos tener claro: vienen tiempos difíciles y sufridos para la humanidad. No me alcanzó este episodio para abarcar todos los puntos, por lo tanto en el próximo, con un título diferente, avanzaremos a abordar los puntos que aún faltan de este asunto. Chiscac, un fuerte combrazo para todos. Me despido. Excelentes vibras. Y no dejes de apoyar este proyecto con un like y tu suscripción. Suscríbete, agapao. Chao.